Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Presentando el programa Palabra de Dios, quiero continuar hoy con el Salmo 119 sobre el tema titulado Vivifícame según tu palabra. Este Salmo 119, como lo dije en el estudio anterior, fue escrito por el cronista Esdras, se le adjudica a él, según los grandes teólogos, por su conocimiento, porque Esdras era un escriba y a la vez sacerdote, que regresó del cautiverio para instaurar y restablecer el culto y la adoración allí en el templo de Jerusalén. Mirando este libro, el Salmo 119, encontramos 35 veces reiterativamente el escrito palabra o por tu palabra. Y es muy hermoso entender que Esdras recordaba la ley de Dios, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Pero hay muchas palabras bonitas para resaltar en el libro de Esdras. Por ejemplo, el 119:9, que le habla a la juventud de hoy en día y a la juventud del tiempo antiguo. Dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa es la primera vez en Esdras que se nombra este vocablo palabra. También aparece por segunda vez en el versículo 16. Dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En el 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Y reiterativamente hasta completar 35 veces o quizás más aparece la palabra repetida, tu palabra. Pero me llama la atención el versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este Salmo 19, en el estudio anterior les decía que está conformado de 8 estrofas cada uno, que conforman 22 estrofas. Esta escritura nos muestra que Dios tiene un propósito muy especial con todos los seres humanos y nos quiere enseñar la ley, nos quiere enseñar tu palabra. Es por eso que les decía que se repite mandamiento, ley, estatuto, decreto, juicio, en fin, porque Esdras era un guardador. También les citaba el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras, donde dice que Esdras había preparado su corazón para servir a Dios. Además, el versículo 57 de Esdras le muestra como la porción, y dice: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tu palabra. Esdras era un hombre muy agradecido. Si bien recordamos, Esdras le había pedido cartas al rey para venir a Jerusalén, y Dios lo guardó. Por eso, en el versículo 65, Esdras dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y vemos así sucesivamente que Esdras vivía muy agradecido. Si bien el rey que le envió a Jerusalén le encargó que le enseñara la lengua hebrea al pueblo que estaba allí, que había quedado de la cautividad, Esdras además era versado, era muy importante Esdras en los tiempos bíblicos. Recordamos que los 3 expedicionistas fueron Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ellos vivieron una etapa muy bonita. Si bien recordamos la oración de Esdras en el capítulo 9 de su libro, y cómo allí Esdras ora y pide perdón al Señor. Allí hay un arrepentimiento, porque Esdras confiesa el pecado de todos y se arrepienten de ese pecado de haber desobedecido a Dios. Y Esdras se pone al frente. ¿Para qué? Para guiar al pueblo, para que el pueblo no volviera a caer en ese pecado. Así que en el capítulo 9, versículo 6,
dice Esdras en la oración, dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras declara que los delitos han sido muchos. Así que, amados hermanos, Esdras vivió aproximadamente 500 años antes de Cristo. Él antecedió a Ciro el Grande. Prácticamente Esdras no fue tan contemporáneo, pero sí más o menos vivieron la misma época de Sócrates, de Platón y Aristóteles. Fueron casi de la misma época. Es una época importantísima, tanto de Esdras como de Nehemías, para ellos poder abrir así un camino después de la cautividad. Si bien recordamos, el pueblo estaba cautivo, no tenían esperanza, no había luz, pero Esdras se deja usar por el Señor y va allá a Jerusalén para restaurar el culto. Este sacerdote guió al pueblo, restauró la oración, el altar, el holocausto continuo que se llevaba allí a cabo. Es por eso que este Salmo 119, Esdras vive muy pegado a la palabra de Dios. El versículo 89 del Salmo 119 dice: Para siempre, oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsiste todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Esdras es muy atento a la voz, a la palabra de Dios. Es por eso que en todos los escritos de este Salmo 119, Esdras es muy cuidadoso en siempre decir que si no era Dios quien lo guiaba, él no tenía esperanza. Mire, por ejemplo, el versículo 123, dice: mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Pero el versículo 130 es muy agradable. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, haz entender a los simples. El 133: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Así como Esdras, usted y yo podemos tener un corazón contrito y humillado para el Señor. Debemos entender que Dios dejó su palabra para que por medio de ella usted y yo fuésemos salvos. Es tiempo de que usted y yo oigamos su palabra. Es tiempo de que volvamos al Señor. Pídale perdón diciéndole: Señor, he oído tu palabra, te suplico que me perdones, me salves, me hagas tu hijo o tu hija. Si usted hizo esta oración, el Señor, que todo lo ve, ha perdonado sus pecados. Hoy concluimos este estudio del capítulo 119 de los Salmos. Javier Molina, su hermano en Cristo, para servirles. Dios les bendiga.